Buenas noches con todos, les pido las disculpas del caso. Los problemas técnicos, justo vamos a hablar de teletrabajo, conectividad, y nunca falta, ¿no? Así que mil disculpas por empezar tan tarde y les agradezco su paciencia y que hayan permanecido con nosotros. Mi nombre es Silvia Álvarez Calderón, trabajo en Great Home y estoy aquí con un panel maravilloso que también ha tenido una paciencia de santo para poder esperar. Hemos estado conversando precisamente de esto, así es que los presento brevemente. Está Alfredo Torres con nosotros, todos lo conocen, es el presidente ejecutivo de Ipsos, con más de 30 años de experiencia en la investigación de la opinión pública. Ha dirigido la empresa Pollo desde hace muchísimos años, la cual fue adquirida en el 2007 por el grupo Ipsos. Alfredo va a compartir con nosotros toda la data importante de la investigación que hemos realizado de teletrabajo, y nos va, lamentablemente, a partir de, por eso hemos empezado tarde, a partir de una caída del sistema, no podemos presentarles la data en una presentación de PowerPoint, pero él la va a comentar. Pronto nosotros les vamos a dar los resultados. También nos acompaña Patricia Gastelumendi, ella es gerente corporativo de finanzas de Ferreycorp, máster en administración de empresas por INCAE, la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Patricia justo nos comentaba que tiene 33 años trabajando en Ferreycorp, eso es una maravilla. Felicitaciones, Patricia. Francisco de Cárdenas tiene más de 25 años de experiencia liderando equipos en diferentes empresas, ya sea en el sector salud, seguros, banca y telecomunicaciones. Tanto en el área de marketing como en el área de ventas, él ha estado en varias empresas bastante importantes y ahora es chair en Visage Perú. Verónica Valderrama tiene un currículum impresionante, es psicóloga de la UNIFE, tiene un diplomado en alta gestión, en administración, en recursos humanos, es todo un personaje conocido en el mundo de los recursos humanos y de la administración a nivel nacional e internacional. Es vicepresidenta de Guayme y de Aperu, y funge ahora, su trabajo está en Goldfields, forma parte del directorio y es vicepresidenta del área de recursos humanos. Y Julio Valsgen, con más de 40 años de experiencia en la industria aseguradora, desempeña cargos en diversas áreas, su destacada trayectoria lo ha llevado a ocupar altos cargos en muchas aseguradoras, como Pacífico, Peruano, Suiza, en donde laboró cantidad de años. Actualmente es el gerente general de Contacto Corredores de Seguros. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias, los dejo con Alfredo Torres. Bien. Buenas noches a todos. Vamos a presentar verbalmente, como que estuviéramos en la radio, los estudios de equilibrio vida-trabajo en un nuevo contexto social. Voy a tratar de resumir los principales hallazgos para no marearlos con tanto número. Lo primero es contarles que esta encuesta se hizo a 386 personas, pero todos ellos líderes, colaboradores de empresas que están trabajando en teletrabajo, de las top 3.000 compañías del país. Hicimos el estudio entre julio y agosto. La muestra, digamos, no es sorpresa, son 2/3 hombres, 1/3 mujeres, edad promedio 49 años, ejecutivos de todos los niveles, pero el grupo más importante era lo que se conoce como ejecutivos de primera línea. ¿Qué cosa encontramos sobre el teletrabajo? Lo primero, antes del confinamiento. Antes del confinamiento, 72% de las empresas no tenía ninguna política de teletrabajo. Es decir, nos agarró a todos de sorpresa. Solo el 5% decían que tenían políticas ya establecidas y el resto algunas. Hoy, ¿cuál es la realidad? 72% de estos ejecutivos de las principales 3.000 empresas está en teletrabajo todos los días. Algunos van 2 o 3 veces por semana a la oficina o esporádicamente, pero la gran mayoría trabaja en su casa. ¿Cuánto trabajamos? Alrededor de 10 horas diarias en promedios dedicados a la jornada laboral. En la mayoría de los casos,
nos dicen que esta es una jornada mayor a la que tenían antes, 67%. ¿A qué dedicamos el tiempo? 40% a reuniones. Es decir, estamos mucho más en la pantalla que lo que estábamos antes, que probablemente las reuniones eran pues presenciales y estábamos trabajando en la pantalla solamente documentos o revisando documentos o escribiendo algún texto, ¿no? ¿Con quién nos reunimos? De todos, jefes, subordinados, pares. Con quien más reuniones hay son pues con los subordinados, ¿no? Más de una al día en la mayoría de los casos. También con proveedores, con clientes. Aquí sí hay un poco de insatisfacción porque el trato es impersonal y el no verse a veces con la persona afecta un poco la confianza. Y el otro problema que aparece, que también lo tenemos en las reuniones internas, es los problemas de conectividad, de conexión, ¿no? A veces se cae el sistema o no se escucha bien, en fin. ¿Qué percepciones hay sobre el teletrabajo? Lo primero es la satisfacción en general es alta. El 79% nos dice que está satisfecho o muy satisfecho con el teletrabajo. Con el trabajo presencial también, no es que hayan estado insatisfechos y ahora sí lo están, ¿no? Con el trabajo presencial era 77%. Entonces es una satisfacción similar o ligeramente mejor. Ventajas, la más evidente, no tengo que pasar el tiempo movilizándome, cuido más mi salud, puedo pasar más tiempo con la familia, soy más productivo y algunos mencionan también he reducido mis gastos de transporte. Desventajas, en orden de menciones, ¿no? No hay un horario de trabajo fijo, por lo tanto, tengo más carga laboral. Una tercera respuesta es extraño socializar físicamente con mis compañeros, no puedo separar mi vida familiar de mi vida laboral y mi trabajo está limitado desde mi hogar. En términos de recursos, es ahí donde a veces hay algunos problemas, ¿no? La calidad del ambiente en el hogar varía mucho según, digamos, el nivel ejecutivo de la persona y por lo tanto las facilidades que pueda tener en su domicilio para trabajar, pero en general la mayoría está satisfecho con el ambiente en el hogar. 76% nuevamente, sumando bueno y muy bueno, están satisfechos. En cambio, con la calidad de la conexión a Internet hay más insatisfacción. Aún así, a estas alturas que supongo ya se han arreglado algunos problemas en varios hogares, 57% dice estar satisfecho con la calidad de la conexión a Internet. Pero sí hay un 11% que está claramente insatisfecho y un 32% que dice que es regular. 1 de cada 3 entrevistados nos cuenta que ha tenido que incrementar su servicio de Internet. No estaba preparado para el teletrabajo. Plataformas que más se utilizan, Teams y Zoom, son las más usadas por más de la mitad de los entrevistados en cada caso. Usamos varias, muchos de los que trabajamos. En menor medida aparecen Google Meet, la Internet de la empresa, OneDrive y Webex. Si recibieron capacitaciones, la mayoría no las ha recibido, pero considera que son fáciles de emplear estas plataformas virtuales. Sobre el horario laboral, hay una brecha interesante entre las percepciones que tienen los jefes y las que tienen los subordinados sobre el horario. Los subordinados dicen, mi jefe quiere que todos mis pendientes los realice durante el horario estándar de trabajo, es la respuesta del 48%. O sea, hay un 47% que no están de acuerdo con esa afirmación. En cambio, entre los jefes, ellos sí creen en un 88% que esperan que su equipo realice todos sus pendientes durante el horario estándar de trabajo. Es decir, lo que nos están diciendo acá es que los jefes asumen que están trabajando durante el horario de trabajo, los subordinados en la mitad de los casos dicen que esto no es exactamente así, ¿no? Sobre el monitoreo del trabajo ocurre algo parecido. Los jefes dicen, me gusta monitorear constantemente el trabajo que realiza mi equipo, 88% siempre o casi siempre. En cambio, los subordinados consideran que sus jefes los monitorean poco. La respuesta mayoritaria es casi nunca. En cuanto a productividad,
El impacto de la productividad en el trabajo las respuestas varían entre no se ha visto afectada y ha mejorado. Cuando la pregunta se refiere a uno mismo, el 38% dice ha mejorado mi productividad, 51% no se ha visto afectada y solo 10% ha empeorado. Cuando preguntamos por los jefes, los subordinados, los pares, el porcentaje de no se ha visto afectada aumenta un poco y el ha mejorado disminuye, pero en ningún caso predomina la respuesta a empeorado, salvo cuando se refiere a otros miembros de la organización. O sea, cuando se refiere a personas con las que no interactuamos, ahí sospechamos que quizá su productividad ha disminuido. ¿Cómo mide la empresa la productividad? Avance hacia las metas propuestas es lo que contestan el 72% de los encuestados. Satisfacción de clientes, cumplimiento de las tareas, velocidad de respuesta a las comunicaciones, número de operaciones realizadas son las siguientes menciones. Balance, vida personal y laboral. Aquí sí hay algunas sorpresas. Porque hemos hecho el corte entre hombres y mujeres. Entonces, lo que encontramos es que hay diferencias de respuesta en, por ejemplo, quiénes son los responsables de la compra de alimentos o bienes básicos. El 68% de las mujeres nos dicen que son ellas, el 59% de los hombres nos dicen que son ellos. Así que suponemos que en algunas familias o en unas parejas ambos hacen las compras, porque somos más de 100. En lavar los platos, en cambio, es 45% mujeres, 31% hombres. Limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar, cuidar a los niños, en todas las respuestas va a haber siempre más mujeres que hombres, salvo en sacar a pasear las mascotas, donde aparentemente los hombres tienen un poco más de disposición a hacerlo. Desde el inicio del confinamiento, ¿cuánto diría que ha cambiado el tiempo que le dedica a los quehaceres del hogar? En el caso de los hombres, 26% nos dicen que ha aumentado significativamente y 49% que ha aumentado algo. En el caso de las mujeres, 44% nos dicen que ha aumentado significativamente y 29% que ha aumentado algo. Es decir, es evidente que hay un mayor impacto en el lado femenino sobre los quehaceres del hogar en esta época de confinamiento, porque no solamente por el teletrabajo, sino por ya un factor adicional, y es que por la propia pandemia en muchos hogares han optado por no contar con ayuda doméstica o reducirla al mínimo indispensable, ¿no? Impacto sobre el tiempo personal. Es curioso, pero, o quizá consecuencia de lo anterior, de las quehaceres del hogar, que 51% nos dice que ahora que se queda en casa tiene menos tiempo que antes. 51%. Solo 20% nos dicen que ahora tienen más tiempo. Problemas físicos. Se ha presentado problemas físicos. Los principales son dificultades para dormir, cansancio mental y dolores lumbares. En los tres casos, sobre todo en las mujeres. Las cifras en el caso de las mujeres son alrededor del 50%, en el caso de los hombres alrededor de un tercio. Problemas emocionales, lo mismo, hay una mayor incidencia en el caso de las mujeres y sobre todo de las madres, las que tienen hijos. ¿Cuáles son estos problemas? El estrés, la ansiedad, la irritabilidad son los más frecuentes. En el caso del estrés, en promedio es 51%, en la ansiedad es 42%, en irritabilidad 25%, son los problemas emocionales más frecuentes. Si han conversado con su jefe de estos problemas, pues solo el 30% señala que en algún momento le contó a su jefe o jefa sobre estos problemas físicos o emocionales. Pero cuando le preguntamos a los jefes, ellos tienen una impresión diferente. El 68% de los jefes dicen que sí, que han conversado con sus subordinados sobre estos problemas. El clima laboral, desde que inició, digamos, el confinamiento, la empresa ha mostrado interés en su salud física o mental. Ahí sí la respuesta es mayoritaria, 76%.
Muchas veces en las empresas pues hay un área especializada en recursos humanos que ha sido la más activa en expresar este interés, y cómo, también lo preguntamos en la encuesta, lo más frecuente ha sido charlas, capacitaciones, consejos por correo, contacto con los colaboradores a través del área de recursos humanos, son los más frecuentes. Continuidad en el teletrabajo, pues, ¿qué va a pasar después, ¿no? Cuando, digamos, asumiendo que llegue algún día la vacuna y podamos volver en teoría a la vida como era antes. La verdad, la gran mayoría quisiera que el teletrabajo continúe de manera parcial, es decir, algunos días de la semana en casa. 76% es la respuesta. 15% quisieran que continúe como ahora, todos los días, y solamente 8% quisieran que no haya teletrabajo. Entonces, conclusión, el teletrabajo ha venido para quedarse. Por supuesto que esto implica algunos ajustes. Mejor señal de internet, mejorar el equipamiento del hogar. Hemos visto que hay problemas lumbares, así que me imagino que se refieren en parte a este tema de los sillones. La flexibilidad de horarios son algunos de los temas que los entrevistados reclaman para este nuevo mundo post-vacuna, ¿no? Conclusiones, el panel las va a comentar mucho mejor que yo, pero solamente quisiera dar 3 muy, muy rápidas. El teletrabajo es hoy una nueva alternativa. 3 de cada 4 ejecutivos estarían a favor de mantenerlo, al menos parcialmente, en el futuro. En segundo lugar, las empresas tienen que reformular el acercamiento a sus colaboradores, tienen que, digamos, entender que en esta nueva realidad hay que interesarse más en la infraestructura, en la conectividad, en el espacio, en los horarios, para que esto funcione. Y en tercer lugar, diría que hay que, digamos, desarrollar políticas que estén enfocadas en promover el equilibrio vida-trabajo, ¿no? Entre la vida laboral y la personal. Los canales de comunicación que han venido funcionando son los recursos humanos, quizá hay que involucrar un poco más de los jefes. El tema de la flexibilidad, los horarios es fundamental. El seguimiento de metas en función de resultados probablemente va a ser otro de los vectores que va a acentuarse en el futuro. Con eso terminaría mi presentación. Entiendo que les van a pasar después un resumen de ella y los dejo para el diálogo con el panel. Muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un éxito porque lo has hecho resumido pero muy completo, así que te agradezco enormemente. Los dejo ahora con Verónica Valderrama, que nos va a dar su mirada desde el área de recursos humanos. Gracias, Silvia. Gracias, Alfredo. Súper buena presentación con unos datos valiosísimos que definitivamente los vemos yo desde el área de recursos humanos, siento y vivo y puedo corroborar que muchas de las cosas que se han presentado y de los números que Alfredo nos ha mostrado son realidad, ¿no? O sea, de hecho, esta situación que estamos viviendo hoy en el mundo es una situación sin precedentes, y si bien es cierto, dentro de las formas de trabajo, el teletrabajo siempre fue una opción, la mayoría de empresas lo veíamos como algo que iba a llegar en algún momento, pero lo íbamos postergando, ¿no? No estamos preparados, todavía no, tal vez por pequeños grupos, en algún momento llegará. ¿Por qué? Porque había cierto temor, por desconfianza, ¿no? Si la gente está en su casa, ¿cómo los vamos a controlar si hacen o no hacen el trabajo? ¿Cómo voy a saber si realmente están haciendo lo que deben de hacer o no? Además, no les puedo dar todas las herramientas que van a requerir. ¿Tendrán un lugar adecuado para trabajar en sus casas? ¿Cómo va a ser la comunicación? O sea, había muchos temores dentro de la organización a nivel de líderes de cómo implementar el teletrabajo. Y creo que eso, de alguna manera, limitaba que diéramos ese gran paso, ¿no? Nosotros en Goldfields teníamos la facilidad del teletrabajo, pero era muy eventual. Tú podías irlo, no había una política establecida. Lo que decía era, si tú necesitas o quieres trabajar desde tu casa, le pides autorización a tu jefe y puedes hacerlo. Pero eso era 1 día, 2 días al mes, no era algo seguido ni era una forma planteada como tal de trabajo, ¿no? Pero bueno, llegó el momento en el que de la noche a la mañana salió nuestro presidente a darnos un mensaje diciéndonos, pues a partir de mañana nadie sale de sus casas. En el caso específico nuestro, que trabajamos para una minera, fue sumamente difícil, porque no solamente teníamos que dejar a gente que se quede trabajando en sus casas, sino que además teníamos gente en la mina.
y cómo hacer para lograr esta conexión, esta conectividad con esta gente, y cómo plantear también los movimientos y la logística. Fue todo un reto, ¿no? Definitivamente, poco a poco hemos tenido que ir facilitando una serie de herramientas para nuestros colaboradores, y hemos tenido que ir apoyando en las soluciones que se les iban presentando, como por ejemplo lo que decía Alfredo, ¿no? Las típicas, no tengo una buena silla, ¿no? Empezaron a llamar a recursos humanos, oye, me duele la espalda, ¿me podría recoger mi silla? Entonces nosotros dijimos, bueno, hacemos un listado y mandamos las sillas para todos a sus casas, ¿no? O necesito el monitor grande, porque soy una persona que trabaja en contabilidad y los números en mi laptop son imposible verlos, me estoy quemando los ojos. Entonces, llevar los monitores, impresoras en algunos casos, implementos tan simples como una engrapadora, que a veces uno no tiene en la casa y no podía salir. Las primeras semanas, acuérdense, no se podía salir, estábamos además muy atemorizados con el salir. Entonces, todo ese ajuste, de hecho, fue... poco a poco se ha ido logrando, ¿no? Luego empezaron a surgir una serie de retos como, ¿podré trabajar desde mi casa? La gente se empezó a cuestionar, ¿no? ¿Podré trabajar? Porque al mismo tiempo tengo a mis hijos que tienen que estudiar y a mi esposo o a mi esposa que también se tienen que conectar. ¿Tengo el espacio adecuado? ¿Qué voy a hacer cuando me conecte? Y se conecten mis hijos con sus colegios, me van a estar escuchando, van a interrumpir mis reuniones. Entonces empezaba esa ansiedad y esa preocupación en algunos de nosotros. Adicionalmente, tengo que tener listo el almuerzo, la comida, quién lava, quién plancha, ¿no? Dejamos de planchar, yo no planchaba, o sea, lavado, por sí, porque metes en la máquina de lavado y sale la ropa. La verdad que yo sí tengo que agradecer que las tareas del hogar fueron bien repartidas y he tenido bastante apoyo, pero sé de compañeras y de amigas que están solas, que no tienen pareja, pero sí tienen niños y que les ha costado un mundo poderse organizar y tener que dormir muy pocas horas. Como dice Alfredo, en promedio eso de 10 horas de trabajo al día es real, y es hasta más de eso, diría yo al principio. Porque no solamente es que terminabas de trabajar y te ibas a descansar, sino que te ibas a hacer las tareas, ayudar a tus hijos, acomodar lo del día siguiente, etcétera, ¿no? Definitivamente los meses empezaron a pasar y este confinamiento seguía, ¿no? La carga laboral también seguía creciendo, pero yo creo que un poco por esta preocupación de tengo que actuar, tengo que demostrar que estoy aquí, yo sentía, desde mi punto de vista de recursos humanos, sentía que la gente quería demostrar que estaba conectada, que estaba en todas, porque tenían miedo de perder el trabajo, tenían temores, ¿no? Mucha gente ha perdido el trabajo, no específicamente en mi organización, pero sí sabemos de muchas empresas que empezaron a reducir personal. Entonces, ante ese temor, la gente quería estar todo el tiempo conectado, todo el tiempo visible, ¿no? Lo cual de verdad es imposible si somos realistas, ¿no? No puedes estar en todas todo el tiempo. Entonces eso también empezó a cargar mucho a la gente, a preocupar, a que estuvieran cansadas, ¿no? Nosotros realmente empezamos como líderes, lo que hicimos fue, tenemos que tomar el control y darle tranquilidad a nuestra gente. Decirles que, si bien la mina tiene que operar, si eso pone en riesgo o te preocupa o te angustia, pues no, pues vamos a parar, ¿no? ¿Para qué? Para poder estar cerca de la gente. Y el teletrabajo también, decirles qué necesitan. Les hicimos llegar, por ejemplo, a sus casas todos los implementos de seguridad, mascarillas, guantes, doctor a domicilio para ellos, para sus familiares. Activamos un departamento de psicólogos porque teníamos una persona, un psicólogo 24 horas, los 7 días de la semana, pero tuvimos que multiplicarlo por 7 personas porque era mucha la demanda. Se incrementó en 90% la utilización del servicio del departamento de psicología, porque realmente había mucho que desfogar. La gente hasta ahora Silvia, y los que están escuchando me imagino que muchos hemos vivido lo mismo, ¿no? El estar en un mismo sitio, el no poder salir, a pesar de que estás rodeado de tu gente y te sientes tranquilo, llega un momento en que te agobias en el lugar y quieres salir a respirar, sientes que te hace falta aire, ¿no? Entonces, empiezan a surgir un montón de preocupaciones. Lo que también decía Alfredo, que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo percibe la gente a sus jefes? Algunos los perciben cercanos y muy controladores, otros percibían casi no los veo, y
¿Y cuál es la medida adecuada? Estar siempre presentes, llamarlos, no llamarlos. La gente necesita la cercanía de sus líderes, la gente quiere saber qué está pasando, tiene también esta ansiedad por qué va a pasar con las metas que teníamos pensadas, ¿no? ¿Van a seguirse manteniendo? ¿Van a cambiar? Nosotros decidimos hacer una encuesta más o menos en el mes de agosto, a fines de agosto, con mucho temor, te diré, con muchísimo temor de sobre el teletrabajo, para saber cómo se sentía la gente y si como empresa habíamos llegado a cubrir sus necesidades y habíamos llegado a darles, a que ellos se sintieran cuidados también, ¿no? Y grata fue la sorpresa de saber que sí, se sentían atendidos, y coincide mucho con los resultados que nos da Ipsos y Alfredo, que más o menos un 70 y tantos % de nuestra gente decía, me siento cómoda, me han atendido, me siento cuidada, siento que estoy avanzando, que estoy dando mis resultados, pero por otro lado, no quisiera que esto se mantenga siempre. ¿Por qué? Porque me faltan algunas comodidades, el espacio adecuado para trabajar, el internet que sea el adecuado para trabajar. El teletrabajo llegó en un momento en el que te tienes que quedar por obligación en tu casa y con todos los miembros de tu familia. Entonces, no es una forma placentera de trabajar cuando hay ruido de niños que gritan, que juegan, el perro, el gato, no sé, o sea, no estabas preparado o no era una elección, ¿no? Yo sí creo absolutamente que el teletrabajo vino para quedarse, o sea, también coincido en eso, pero tenemos que crear políticas claras de teletrabajo. La gente necesita respeto de su vida personal, necesita sentir que va a poder hacerlo con cierta flexibilidad, tenemos que garantizarles que van a tener comodidad, el tema del internet es indispensable, que cómo van a ser estas jornadas, cómo va a ser este feedback con sus jefes, necesitan tener ciertas pautas, claridad, ¿no? Los seres humanos necesitamos claridad, que me rayen la cancha. Me tengo que conectar todo el tiempo, tengo que estar todo el tiempo rindiendo cuentas, o no, es así, o no, ¿no? Hay todavía muchas preguntas rondando y que preocupan, ¿no? Yo creo que si preguntan, y bueno, estos resultados nos lo demuestran, ¿qué es lo que te gustaría? Y también voy a mi caso personal, a mí me gustaría la flexibilidad, la combinación, de poder combinar el ir a mi centro de trabajo, porque siento, el ser humano necesita estar en conexión con los demás, ¿no? Hay una necesidad de verte a la cara, es diferente relacionarte a través de una cámara, relacionarte con tu equipo de trabajo a través de un monitor o de un chat, a sentirte, a poder mirar tu expresión corporal, cómo te sientes, cómo te mueves, si estás realmente contento o no, la conectividad, la co-creación, las ideas, cuando estás mirándote, creo que cuando estás cerca es muy importante. Yo creo que como seres humanos necesitamos eso. Y cuando pienso también en... Pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que estos espacios que nosotros estamos trabajando para poder adaptarnos a las circunstancias ayudan, pero necesitamos la cercanía de la gente, ¿no? En términos de el recurso humano y de el desarrollo de personas, creo que nos has dado un punto de vista bastante claro, te agradezco enormemente. Gracias. Quiero contarle a todo el público que nos está escuchando que una vez que todos terminen de dar su punto de vista en función del estudio que Alfredo nos ha presentado, van a tener los ponentes unos minutos muy buenos como para poder debatir y conversar. Muchas gracias, Vero. Julio, empiezo contigo. Julio, por favor, el micrófono. Estaba hablando solito yo ya. Sorry. Lo había dejado en mute para no interrumpir. Los ruidos son a veces pesados. Parte del tema del teletrabajo, estos ruidos que nos sorprenden en las reuniones. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Gracias a Great Home to Work. Felicitaciones a Alfredo. Yo creo que el estudio de Ipsos es muy oportuno. Esta encuesta es de absoluta actualidad. Es un tema, pues, que, como comentábamos, nos ha tocado vivir de la noche a la mañana. Yo recuerdo en marzo, cuando yo llegué de un viaje,
creo que una semana antes del 15, famoso domingo 15, que nos cuarentenaron, que duró como 200 días la cuarentena. Nunca he visto una cuarentena tan larga. Nosotros en la oficina, entre jueves y viernes, estábamos que, oye, ¿esto viene, no viene? Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Nosotros somos más o menos 160, 170 personas, todas en 2 pisos, en pleno Chacarilla, y todos con oficina, con escritorios, perdón, y 2 pantallas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y el domingo 16, que no lo tengo grabado así el número lo tengo así, pero tallado, trabajamos todo el día, fue un trabajo enorme del equipo, con una fortaleza increíble. Trabajamos hasta medianoche, preparando los paquetes que mencionaba Verónica, pues, ¿no? Los paquetes que en un comienzo fueron, digamos, paquetes iniciales, porque después tuvimos que movilizar sillas, tuvimos que movilizar la doble pantalla, pero un comienzo dado todo lo que eran los paquetes básicos, que eran las laptops, averiguar el tema de las conexiones, el tema, ¿no? Y el domingo hasta las 12 de la noche, casi 12 de la noche, la gente estuvo pasando por la oficina para recoger todos y cada uno de los equipos que podían. Algunos llevaban algunas cosas más, papeles, files, etcétera, porque ya sabíamos de que a partir del día siguiente no íbamos a poder salir. Nosotros estábamos en el sector financiero, teníamos ciertas, digamos, flexibilidades dadas por la ley para podernos movilizar, pero igual, ¿no? Había bastante reparo en movilizarse, pues nadie quería salir, nadie quería exponerse. Estábamos con toda esta incredulidad, estábamos con toda esta negación que nos tenía esta pandemia, no sabíamos si esto iba realmente a durar los 15 días o no, pero finalmente fue avanzando y pudimos hacer que la gente comenzara a sentirse mejor, comenzara a trabajar de una forma mucho más abierta, ¿no? Acá quiero referirme un poquito al estudio. Ipsos nos revela pues, que antes de la pandemia casi el 72%, más del 70% de las empresas no tenían ninguna política de teletrabajo. Y otro 20% indicaban que tenían algunas políticas aplicadas a algunos trabajadores, ¿no? Yo creo que acá, como bien lo dijo Verónica, no había una confianza con relación al tema. Era considerado como algo que te debías de ganar, o en algunos casos muy, muy especiales, se manejaba ya mucha resistencia, digamos. Muchos líderes desconfiábamos del tema, y sobre todo las medidas de supervisión y control que podíamos tener sobre los trabajadores en casa, ¿no? Cómo controlar la presencia laboral, vía los login de las PCs, saber si se logueaban o no se logueaban, en el momento que entraba, no entraba, si entraba a las 8 y por qué no entraba a las 8, por qué no entraba a las 9. Yo creo claramente que los horarios hoy día ya cambiaron totalmente, el famoso tiempo ya hoy día se rompió. Tú puedes trabajar de 6 a 8 y a las 8 pues harás desayuno y entrenarás de 9 a 10. Todo cambió, pero nosotros como líderes teníamos muchas dudas al respecto, ¿no? ¿Cuál iba a ser el flujo? Y también, como bien dijo Verónica, el tema era mirado con prudencia por las gerencias de recursos humanos. No era pues que se sintiera hace un par de años o 3 años o más de que el teletrabajo podía ser pues, una solución por ejemplo, el espacio caro de oficinas, una solución para las áreas operativas, ¿no? Pero ya los colaboradores, y lo digo porque hubo una encuesta de Manpower en el 2017, que decía que 1 de cada 3 personas manifestaban pues, que los beneficios que más valoraban a la hora de ser contratados era trabajar a tiempo parcial o a tiempo completo en casa, ¿no? Entonces quiere decir que ya la gente sentía que había un tema valorado frente a otras posibilidades, ¿no? Como era la flexibilidad en el horario o la elección de turnos. Nosotros en la oficina, por ejemplo, tenemos algunos turnos, hicimos turnos ya desde hace un tiempo, antes de la pandemia, gente que entraba a las 7, gente que entraba a las 8, gente que entraba a las 9, y salía pues a las 8 horas, y dependiendo, sobre todo por el tema del commute, ¿no? Sobre todo por el tema de las 2 horas que hay gente que se tiene que movilizar acá, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué esta modalidad no pudo ser aplicada antes? Yo creo que porque implicaba un cambio profundo, ¿no? En los paradigmas en los que se sustenta el modelo de trabajo nuestro, ¿no? Nuestra principal unidad de medida creo que es el tiempo. Acá las famosas 8 horas, 40 horas. Siempre hemos trabajado que, ¿no? Hasta midiendo en algunos casos el tiempo,
la famosa, la marcada de tarjeta, el sobretiempo, y siempre nos hemos enfocado en un concepto de tiempo en el cual teletrabajo lo desafía completamente, ¿no? Te desafía el tiempo, te desafía el tener cuotas de control, y yo creo que muy pocos líderes estamos preparados para gestionar herramientas digitales como lo tenemos que hacer ahora, ¿no? En cambio, para los trabajadores esto significaba pues algún tipo de ganancia, apoderarse de su libertad, de una autonomía, y entre comillas, porque tampoco no todo es color de rosa, pudiendo controlar su vida laboral y conciliarla con la vida personal, ¿no? Y por el otro lado, el tema económico, en el cual, pues, a primera impresión, esto genera una reducción en el traslado. Ya, pues, en Lima, nosotros todos creo que vivimos en Lima, ojalá haya gente de provincias participando, pero en Lima te puedes llevar, pues, entre una hora y media, y nosotros teníamos trabajadores que se llevaban hasta 2 horas al día en movilizarse, ¿no? Entonces estamos hablando de 10 a la semana y estamos hablando de 500 al año, ¿no? Si 52 semanas, bueno, quítale el mes de vacaciones, pero son más de 400 horas al año en la cual te estás moviendo, ¿no? Pero igual hay que tomar en cuenta que hay un costo de infraestructura que va a estar a cargo del trabajador, que tenemos que ver cómo apoyar. Hablamos del Internet, es un tema, Francisco nos contaba que ya tiene 2 líneas remotas dedicadas a la casa vía, ¿cómo se llama esta? Ahorita les explico, vías directas de Internet. Esas, ¿no? Entonces, hoy día nosotros lo que hemos hecho en Contacto, hemos puesto a través de VPN, le estamos dando a los trabajadores Internet. ¿Por qué? Porque hay gente que vive, pues, en zonas donde el Internet no llega a 10 megas o a 15 megas y tienen en la casa a 3 personas trabajando, una que se está conectando con los niños en las clases remotas, otro que está en la oficina en el piso 2 y otro que está en el piso 1 haciendo otras cosas. Entonces, no hay capacidad. Entonces, yo creo que tenemos que hacer y darles todo el apoyo necesario, ¿no? Pero da un gusto que hoy día la gente, y el 72% de la encuesta de Ipsos nos dice, pues, que la gente está, digamos, contenta. Yo también acá le veo algo de que está contenta y satisfecha con el modelo, pero también con las empresas. Porque todas aquellas empresas, acuérdense que hay cantidad de desempleados. Todas aquellas empresas que estamos dando trabajo a nuestra gente a través de esta modalidad de trabajo, la gente se siente agradecida por ello. Entonces acá hay un mix entre estoy agradecido y estoy contento con este modelo de teletrabajo, pero también esto de acá tiene un fondo, que es estoy agradecido con la empresa porque tengo trabajo, no me han recortado el salario, no estoy en modalidad de suspensión perfecta, estoy en la oficina, estoy en la casa y sigo trabajando, recibo mi sueldo cada 15 días, tengo mi seguro médico, tengo mi seguro de vida de ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno que la gente se sienta, digamos, bien, pero también hay impactos importantes, ¿no? Alfredo nos comentó que hay 10 horas o más, y yo siento que sí. Yo hablo con la gente y todo el mundo tiene esta percepción, el informe claramente nos indica que hay un incremento de las reuniones internas, sobre todo con las máximas autoridades, los jefes, los comités. Yo creo que tenemos que hacer algo para controlar, para flexibilizar y para podernos ordenar. Creo que acá hay algo todavía que falta en protocolos de orden, ¿no? Si bien es cierto, la productividad también nos comentaban que ha incrementado casi en más de 25%, el balance de la vida personal yo creo que sí se ha visto afectado, ¿no? Yo creo que más de 50%, como lo dice la encuesta, afirman de que tienen menos tiempo para pasar en familia y que de alguna manera esto afecta de una u otra forma las relaciones. Yo creo que esto nos lleva al tema de salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, todo el mundo piensa de que estamos hablando de locura, estamos hablando de esquizofrenia, pero no. Yo creo que salud mental es estrés, salud mental es angustia. Yo creo que convertir y transformar nuestra casa en nuestro lugar de trabajo puede tener consecuencias psicológicas que nos lleven a estresarnos, a angustiarnos, a sentir que no podemos con todo. Las mujeres realmente yo creo que tienen un trabajo enorme en esta coyuntura porque tienen que ver muchísimo con el día a día de la casa, que hoy día se convirtió en la oficina. Entonces, yo creo que estas jornadas de trabajo se están alargando en forma generalizada y hay un impacto, pues, que hay que trabajar, ¿no? No nos olvidemos, pues, que ya no hay reuniones casuales, que ya no nos encontramos con nadie en los pasillos, que ya no almorzamos con nuestra gente, menos tenemos un after office. Entonces, toda esta carga nos afecta y tenemos que manejarla de la mejor manera posible para que no nos perjudique, ¿no? Como dijo Verónica, muchas empresas tienen servicio de psicología, en el caso nuestro también lo tenemos,
lo que yo creo que es muy útil, ¿no? Ayuda a soltar, a votar, a decir lo que sentimos y de una u otra manera nos vamos a sentir mejor, ¿no? Yo creo que no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, no contamos con una disciplina que nos ayude a organizarnos, pero creo que el día a día hará que cada día nos sintamos más eficaces y que no caigamos en ese estrés y sobrecarga y podamos finalmente pasar la ola, ¿no? Tengamos mucho cuidado de no caer pues, en esta adicción al trabajo. Hay mucha gente que es workaholic y finalmente ahora les es más difícil desconectarse porque tenemos la oficina en la casa, al costado, ¿no? Otros también caen en la adicción de las redes sociales. Estas redes sociales pues, que hoy día nos dominan, nos pueden manipular. Ya sabemos que si tú no pagas por el producto eres tú. Entonces yo creo que hay que mirar con cuidado cómo nos conectamos. Yo siento que me estoy conectando más con redes, no era muy usuario, digamos, ¿no? de Facebook y de Instagram y todo, pero ahora como hay un poquito más de tiempo en algún momento porque no te mueves tanto, lo estás haciendo y hay que tener un cuidado importante con eso, ¿no? Entonces yo creo que, como dijo Verónica también, somos seres humanos y la sensación de aislamiento por haber cambiado esta forma de comunicarnos es importante. Necesitamos relacionarnos, esto nos genera inseguridad y temor y creo que tenemos que regresar a organizarnos como tribu, ¿no? Que es lo que somos, ¿no? Yo creo Me encanta la palabra tribu, Julio, no sabes cuánto agradezco los comentarios, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, y me llama mucho la atención, tanto cuando Alfredo presenta el informe, cuando Verónica habla y cuando tú nos comentas, hay un hilo conductor bastante interesante, y es la improvisación. El teletrabajo nos agarró el 16 de marzo y tuvimos que adaptarnos como sea. Entonces, se ha improvisado como colaborador, se ha improvisado como empresa y las familias también han improvisado, con un impacto tremendo. Y creo que por eso es que Great Home acude a Ipsos y de la mano dijimos, hagamos esto, tenemos que averiguar qué cosa es lo que está pasando, porque hay un impacto tremendo y tenemos que verlo. Y cuando hablan de productividad, se sienten muy productivos porque trabajan más horas, pero no necesariamente logran lo que se espera. Hay objetivos que no están claros, hay excesos de reuniones, muchos dicen que tienen 10 horas trabajando, pero si a eso le aumentamos la cantidad de horas reunidos y a eso le aumentamos la cantidad de horas dedicadas a las faenas del hogar, entonces la gente no tiene vida. Entonces viene el desequilibrio, los problemas de salud mental. Eso es una reflexión bastante interesante, ¿no? Los dejo ahora con Patricia. Me encantaría, Pati, que nos digas desde tu punto de vista como gerente de finanzas de Ferreycorp en temas de costos, cómo ha impactado el teletrabajo en gastos, en costos, en pros y contras. Sí, mira, al igual que todo lo que, en primer lugar, gracias Silvia por la invitación, el Great Home to Work, por la invitación y disfrutar de este panel. Bueno, creo que ya gran parte de lo han dicho, lo ha dicho Julio, lo ha dicho Verónica, cómo fue el día 16 de marzo cuando todos tuvimos que ir a la oficina a recoger computador y empezar a trabajar. Lo que antes habíamos querido hacer como innovación y todo el tema digital, que en un día tuvimos que volvernos digitales, innovadores. En el caso particular de Ferreycorp, somos 6.000 trabajadores y nosotros no podemos estar todo en teletrabajo, porque más o menos el 51% del personal trabaja con clientes directamente, básicamente con la minería. Como Verónica ha comentado, ellos permanecieron en los proyectos mineros, sobre todo en el primer momento, los que estaban en la mina no pudieron bajar, poco a poco fueron haciendo los cambios, viendo los horarios y acomodándonos a cada uno de lo que iba sucediendo con los clientes, ¿no? Porque a pesar de que todos son mineros, tienen diferentes circunstancias, algunos tienen como que ciudades más cerradas, otros tenían estas horas de trabajo, pues tenían que subir grupos, venían los contagios. Aún en este momento nos encontramos viendo cómo va regresando, sobre todo a las mineras a trabajar, porque tenemos mucha gente que trabaja junto con los mineros en los proyectos mineros. Entonces nosotros tenemos además todo el tema logístico, talleres, almacenes, que no pararon, muchos no pararon, y nos encontramos con 50% del personal en trabajo presencial. Todo el back office sí está en teletrabajo, o mejor dicho, me han explicado las chicas de recursos humanos que no debo decir teletrabajo, debo decir trabajo remoto, ¿no? Que es diferente, porque el trabajo remoto es lo que nos ocurrió, entiendo, que es
vamos a trabajar utilizando las herramientas que teníamos en nuestras casas. Hoy día, teniendo que implementar, dónde trabajar, sin el comedor, la cocina, o en el sitio más apropiado, y no era algo preparado con una política, estableciendo las normas, dando, además, empezamos a trabajar con los chicos en la casa. En el caso particular mío, tengo 2 hijos estudiantes que trabajan, 4 personas trabajando en la misma casa. Me dice, mamá, apaga el micrófono porque estoy escuchando todo lo que hablan de tu oficina, y la verdad nos estábamos volviendo un poco locos, tuvimos que volver a conseguir alguna estrategia para poder estar un poco más separados. En el caso particular mío, para ser un poco diferente a lo que es recursos humanos, me tocó trabajar todo lo que era conseguir el trabajo con bancos. En ese momento nosotros teníamos que, sobre todo en ese momento, era conseguir toda la liquidez de los bancos. Y a nosotros nos dijeron, consigan toda la plata que tienen que conseguir, porque no sabemos cuánto va a durar esto y tenemos que sobrevivir. Y nos preparamos como para un cataclismo. Sin embargo, los bancos y las notarías no estaban preparados para que firmemos contratos con firmas digitales. En ese momento teníamos que ver cómo hacíamos y cómo implementamos un proceso para poder tener firmas digitales y poder seguir firmando todos los contratos, por ejemplo. Algo inimpensable, ¿no?, en un banco. Y comenzamos a inventar dónde imprimo, cómo voy a hacer para escanear firmas digitales, a dónde lo envío, que con el taxi mandas el contrato. Bueno, logramos realmente financiar la compañía, trabajamos con todos los bancos se adecuaron, realmente funcionó, algo que no hubiéramos pensado nunca jamás que eso hubiera podido suceder. En cuanto a la empresa, para las personas que estábamos, en general hubo encuesta de clima laboral, le llamamos el clima COVID, para ver cómo se sentía la gente, si estaba contenta como su jefe, si estaba comunicado, si realmente sentían que la empresa estaba preocupada con ellos. Y bueno, tuvimos, la verdad, una buena encuesta. En ese momento, más que nada, era cómo se sentían, cómo estaban en cuanto a la parte emocional. Pero yo, sabiendo lo que más o menos estaban saliendo las encuestas, había visto los resultados de las 10 horas, me preocupé, porque a mí me pasó exactamente como Alfredo ha dicho. Yo sentía que mi gente no estaba trabajando ni siquiera las 8 horas. Porque yo decía, no pueden estar trabajando las 8 horas, porque están con chicos de su casa, están con menos internet, o sea, todo lo que ya han comentado. Ahí hice una encuesta en mi equipo, 50 personas, y dije, voy a hacer una encuesta express y voy a ver qué cosa está sintiendo la gente. Y el resultado ha sido casi la misma que nos ha mencionado Alfredo. Realmente yo no sabía que la mayoría siente, porque todo es un tema de percepciones, que están trabajando más horas de las que trabajaban. Y del promedio estaban trabajando 9 horas, sienten que la verdad que están contentos con el teletrabajo, pero más del 50%, la pregunta fueron 2. Una, ¿qué prefieres? ¿Teletrabajo, trabajo presencial, mixto? 63%, 61% me dijeron mixto. Quieren volver a la oficina, sentir el trato, conversar con sus compañeros, sentir el trabajo en equipo, conversar con su jefe, ver que su jefe los evalúe cara a cara, conversar con ellos, no tanta reunión, Zoom, donde algunos son los que más hablan, otros se sienten un poco que no se les da el espacio que deben tener. Pero sí, sorpresa para mí, que el promedio tenía más de 9 horas trabajando. Entonces ya tengo tarea, tengo que ver qué está pasando, por qué están trabajando tantas horas. En realidad no es la intención. La intención es que trabajen su horario completo y, como siempre, incluso si están trabajando más horas, recompensar con las horas extras, como siempre se ha hecho, ¿no? Me llevo la tarea. ¿Qué otra cosa te puedo comentar? En realidad, lo mismo que hemos visto, que sentimos la inequidad en el trabajo del hogar. Lamentablemente estamos todavía en un país donde las mujeres nos llevamos a veces la parte de mayor trabajo, porque seguimos siendo las que más hacemos las compras, las que más estamos viendo los temas de la casa, pero yo creo que la verdad, a mí personalmente, el transporte, de haber perdido casi 2 horas y media de traslados, ahora lo siento como que lo estoy utilizando para poder trabajar, me siento más concentrada en algunas cosas, puedo organizar algunas cosas mejor, y si esto va a ser, como dicen, que ha venido no podemos volver a lo que era antes, estar 2 horas y media en el tráfico para ir de una reunión a otra, los viajes. Yo realmente tenía que hacer muchas conferencias por el tipo de trabajo que yo tengo,
y pasaba unos días viajando, cuántos días en el aeropuerto. Hoy día eso sí se eliminó, y cuando tú me hablas de costos, que es la pregunta que me hiciste y me fui por otro lado otra vez, pero por ejemplo, en gastos de viaje, en hoteles, en pasajes, en las horas en los aeropuertos, ahora eso simplemente se eliminó, lo podemos hacer en una conferencia, ese tipo de trabajo, en comunicarme con un inversionista de fuera, estoy mucho más comunicada. Desde el día 1 nos hemos comunicado con los inversionistas y accionistas. Nosotros somos una empresa pública en la bolsa, y lo importante, una de las cosas que sí he dicho en varias conferencias, en reuniones que he podido conversar, es comunicar mucho. Mucha comunicación. O sea, claro, estamos en comités, en reuniones, pero la comunicación, o sea, realmente, además el 1 a 1, poder hablar con tus colaboradores cómo están. También tener mucha comunicación con tus clientes, con tus proveedores, en el caso mío en particular con mis inversionistas, irles contando cómo iba pasando, cómo iban los resultados de la empresa, y en todos los momentos, en todas las oportunidades, hablando un capítulo de cómo está la gente en el tema COVID, cómo estábamos, cómo estaba la gente reaccionando, cómo estábamos en el tema de liquidez. Entonces, mucha comunicación, y creo que eso ha sido muy relevante. Incluso los inversionistas han podido sentirse nos dijeron, tuvimos que hacer una junta no presencial. Eso era increíble, poder haber hecho una junta de accionistas no presencial, teníamos que haberlo hecho en marzo, lo hicimos en julio, y poder haber tenido una junta fue totalmente innovador. Y la verdad que pienso que va a ser muy bueno volver a la nueva normalidad, pero con esta flexibilidad que permite el trabajo remoto y con algunos días en la oficina. Creo que va a ser ideal para cualquiera que pueda gustar mucho más del trabajo, pero también más tiempo con tu familia, y esperemos que con mucho menos estrés. Gracias. Gracias, Patti. Has mencionado a la familia, y definitivamente cuando nos movemos en momentos de crisis, cuando hay inestabilidad afuera, hay un impacto no solamente al interior de la organización, de cualquier empresa, sino al interior de los hogares. Las familias se han visto afectadas. Creo que las familias se han visto invadidas por el trabajo. Ha venido la oficina a invadir nuestra casa, los comedores ya no son comedores, se han vuelto escritorios. Efectivamente, mamá, apaga por favor lo que estás diciendo porque no me dejas estudiar, o los niños tratando de hacer el homeschooling como puedan. Entonces, hay todo un impacto al interior de las familias que es importante destacar. Francisco, desde tu posición de líder nato y de asesor de líderes, no me pongas esa cara porque te conozco, que sé que eres un líder nato, y asesor de líderes, ser líder en remoto lo complica aún más. Hay estilos de liderazgo que los mencionaba Julio hace un momento, son muy presencialistas, desconfían mucho de que las cosas se estén dando, no comunican claramente. Entonces, la idea de llevar el negocio adelante complica aún más el hecho de ser un líder, de ser un jefe. ¿Qué opinas tú respecto a la data que hemos conseguido? ¿Qué nos sugieres? Bueno, primero gracias Silvia por invitarme, gracias a Great Home, gracias a Alfredo y todos, un gran gusto estar acá y estar juntos. A mí de la data que nos mostró Alfredo y de la pregunta que me haces, yo lo que resalto es esta brecha de la percepción de los que son jefes y los que no son jefes respecto a cómo se está manejando este tema en las empresas. Y cuando uno hace el doble clic en la data que nos pasaste tú, cuando más alto es el nivel del cargo, como que mejor es su percepción de lo que está ocurriendo en la empresa con el teletrabajo. Es decir, cuando más arriba estamos, podríamos estar más lejos de estar escuchando realmente lo que está pasando con nuestra gente. Y entonces ahí, cuando nosotros estamos hablando de líderes, muchas veces estamos pensando en el gerente general, en el dueño y en la línea de gerencia. Y yo creo que en esta etapa y en este tema y en lo que nos sigue, el liderazgo intermedio, todos los que se llaman jefes, supervisores, superintendentes, que son los que tienen esa relación de 1 a muchos. El gerente general tiene una relación de 1 a 7, 1 a 8, el gerente de línea tiene una relación de 4, 5, 6 jefes abajo. Este supervisor o este jefe
puede tener 8, 10, 15, a veces hasta 20 personas. Entonces, ahí sí creo que esa persona, ese líder intermedio, tiene una labor importantísima hoy, y no sé si lo estamos acompañando lo suficiente para que él esté a la altura del reto que él está enfrentando. Entonces, creo que si ya teníamos líderes intermedios que no eran muy capaces de tomar conversaciones con su gente, que no eran muy buenos dando feedback, que no eran muy cercanos, pues hoy en el mundo remoto están más en problemas todavía, y hay gente que debe estar más sola aún, ¿no? Entonces, pensaría que un desafío grande que tenemos todos los que comandamos empresas es asegurar que esos líderes intermedios, uno, tengan un buen mapa de la gente que tienen a su cargo. No es lo mismo hoy tener a tu cargo un hombre soltero, solo y sin hijos, que una mujer con 3 hijos, sin empleada y que está con una cuota de ventas. Son 2 conversaciones diferentes, y son 2 modelos de supervisión diferentes y 2 modelos de seguimiento diferentes. Entonces, hay que darle herramientas a estos líderes intermedios para que tengan un buen mapa de la gente que están conduciendo. 1. Segundo, hay que darle más refuerzo y capacitación de qué tipo de conversaciones tienen que tener. Acá esta data que nos muestra Alfredo nos dice que la gente siente que no está siendo lo suficientemente escuchada, y a la vez el líder siente que le está escuchando bastante. Entonces, ese gap hay que cerrarlo. Y eso pasa por entrenar a nuestra gente, en sensibilizar a nuestra gente, en tomar conversaciones diferentes a solamente las de reporting, sino conversaciones de cómo estás enfrentando esto, cómo estás pasando esta pandemia, etc. Creo que se nos viene una etapa por primera vez de hacer evaluación y feedback que va a ser en remoto. Y eso va a ser totalmente diferente. ¿Cómo es recibir un feedback negativo en remoto? ¿Cómo lo va a hacer ese supervisor, ese líder, ese jefe? Creo que va a ser súper complejo también. Y en general todas estas iniciativas van a demandar recursos. Creo que hay un riesgo en nuestras empresas hoy, que este ahorro que estamos viendo que se ha generado por metros cuadrados, energía, luz, agua, seguridad, etcétera, tengamos la tentación de pasarlo íntegro a la última línea y mandarlo a Levipta directamente. Tal vez este año, por lo malo que ha sido, por lo duro que ha sido, se entendería, pero vamos a tener que presupuestar y vamos a tener que organizarnos para poner más recursos en manejar gente en remoto. Y si no lo presupuestamos este año, ahora que estamos haciendo el presupuesto, la plata no va a estar el próximo año para que se haga. Entonces, yo celebro que exista una empresa como la que ustedes han creado, Silvia, que nos ayude a las empresas a ir tomando conciencia de la relevancia que tiene este cambio, y que nos preparemos para que las casas sean la ampliación de las oficinas, pero que nos hagamos responsables de lo que está pasando allá también, y que tengamos los recursos para poderlo hacer, ¿no? Entonces, liderazgo al final son las relaciones, y las relaciones son las conversaciones. Hay que mejorar esas conversaciones, pero también hay que meterle recursos para que esta cosa salga bien, ¿no? Y esas serían las ideas que les puedo compartir. Gracias, Francisco. Te agradezco enormemente tus palabras. Y sí, efectivamente, consideramos que es importantísimo el trabajo con personas. Hace poco conversaba yo con el líder de una empresa y veíamos que efectivamente dentro de su organización había una dolencia particular en un área determinada. Y yo le decía, trabajemos con tu gente. Y me dijo, tengo 2 alternativas. O sobrevivo ante la crisis e invierto todo lo que tengo en no cerrar, o invierto en capacitar, formar y desarrollar a mi gente. Entonces, es la idea de, a ver, ¿qué estamos haciendo por la gente que a la larga va a ser la que va a sostener la organización? Porque la gente es la organización. Podemos tener muchas grandes ideas en torno a un negocio determinado, pero sin gente no lo vamos a lograr. ¿Cuánto estamos apostando por ellos? Y creo que esa es la reflexión de hoy. El entorno del teletrabajo es solamente un método, una forma, un estilo de trabajar, que impacta, que conmueve, que nos mueve, sí, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo para que eso realmente sea diferente y nos ayude? Así que les agradezco muchísimo.
este espacio, los dejo ahora conversando y debatiendo, porque cada uno tuvo su momento, y creo que ha habido opiniones y sugerencias y propuestas de cada uno que hacen interesante que podamos conversar, aunque sea unos 10 minutos más. Alfredo, tú que iniciaste, después de haber escuchado, ¿qué nos dirías? Bueno, está en mudo. Creo que todos hemos sumado más o menos en la misma dirección. El tema es de aquí para adelante qué se viene, ¿no? Francisco nos decía, por ejemplo, que tenemos que pensar ya en términos de qué cosas ponemos en el presupuesto respecto a esta nueva realidad, ¿no? Y creo que nadie lo está haciendo, la verdad. Todos pensamos que vamos a seguir ahorrando esto, pero ahorrando a costa del el espacio, el consumo incluso de energía y internet de cada cual de sus hogares, ¿no? Entonces, sí es un mundo nuevo que tenemos que empezar a mirarlo con más atención, ¿no? Cuando hablamos de compartir, por ejemplo, espacios entre la oficina y la casa, ¿no? Esta situación, ¿a qué se refiere? ¿Que vamos a ir un día sí, un día no a la oficina? ¿Que vamos a ir en las mañanas sí, en la tarde no? ¿Cómo nos vamos a organizar, no? ¿Vamos a eventualmente ahorrar metros cuadrados? ¿Van a haber espacios compartidos? ¿Vamos a seguir teniendo oficinas individuales o ya no? Ese es un mundo que está todavía por descubrirse, me parece. Micrófono. Exacto. Francisco, dime. Creo que hay casos ahí donde estamos viendo, ya hay esta conversación en todas las empresas de cómo regresamos y si regresamos de a poquito o no. Yo he visto casos bien radicales, he visto un call center que ha devuelto 6.000 metros y ya decidió que se queda en remoto, por ejemplo. Esa decisión trae un montón de colas que vamos a tener que pensarlas muy bien y seguirlas muy bien, ¿no? Entonces, mi preocupación es el que no presupuestemos lo que eso implica y que luego lo querramos gestionar sin balas. Y eso nos pasa mucho en las empresas, ¿no? ¿Qué dirías, Sí, Algo mira, de que dijo Francisco, perdón. Dale, Algo sí, Beto. Gracias. Algo que dijo Francisco que es súper importante considerar es el tema del liderazgo, ¿no? Que de verdad, cómo está viendo el líder las cosas y cómo está viendo el colaborador las cosas. Y es tan importante que el líder de verdad conozca a su gente, que esté cerca, que los escuche, porque generalmente como líderes a veces estamos comunicándonos y pensamos que es decir, dar, opinar, mandar mails, que eso es comunicarse. Y comunicarse es también escuchar, ¿no? Y muchas veces no nos damos ese espacio de escuchar, de tener esas conversaciones como más informales con los equipos de trabajo y ir más allá, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este teletrabajo? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las principales cosas que te incomodan? ¿Por qué no hacerlo directamente más allá de una encuesta, ¿no? Nosotros lo hicimos con encuesta, pero esa cercanía es importante porque puede haber esta brecha entre lo que realmente está sucediendo y lo que el líder cree, ¿no? Y empezar a enfocarte en cosas que de verdad no son las que las personas necesitan o están esperando. Es muy importante ese comentario, Francisco, me resonó mucho. A mí me gustaría hacer el comentario adicional, que no olvidemos que estamos en medio de una pandemia y que todavía la gente se contagia y que todavía la gente puede haber una segunda ola y que además la gente está estresada no solamente por el espacio físico, sino también por el tema emocional que de repente han estado enfermos, de repente han tenido pérdidas, de repente han tenido, están en este momento pasando circunstancias complicadas personales de la enfermedad en sí. Entonces hay que también ir previendo cómo va a ser esa vuelta, porque también creo, por lo que más o menos, por lo menos en la empresa, tampoco podemos tener a mucha gente en las minas y todos los demás trabajadores en su casa. Creo yo que vamos a ir a un tema flexible, a regresar a pocos y ir viendo este mix y ir viendo cómo tenemos que regresar para cuidar a la gente. Y yo sí creo que por esa parte, creo que he tenido alguna cercanía con mi equipo, que les hice la encuesta, y la mitad significaría ir a la empresa, tomar transporte público. Nosotros tenemos buses para que vaya la gente, pero ahora los buses no están trabajando. Entonces, tengo que hacer esta pregunta. ¿Tú dónde vives? ¿Puedes ir en movilidad propia o vas a ir en transporte público? Porque no se trata de que hoy día regresen y que de pronto tengan contagios y que volvamos todos a este problema. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que nos hemos quedado en esta manera de trabajar porque hemos vivido una pandemia, una enfermedad, un tema muy grave y que
Esto hace además que tenemos que tener un cuidado especial porque hay una enfermedad que pudiera volver a brotar, ¿no? Julio, ¿alguna reflexión final? Sí, no, me quedo con los dos comentarios, ¿no? La brecha entre el pensamiento del líder y el resto del equipo, y el trabajo fundamental de los líderes intermedios, como mencionaba Francisco, yo creo que es básico, yo creo que es finalmente la columna vertebral de la organización, y la capacitación que ellos tienen que tener para poder sostener esta nueva realidad o nueva etapa en la cual de todas maneras vamos a seguir por un tiempo largo, es muy importante. Y con relación a los comentarios de Alfredo, que cómo vamos a tener que organizarnos, creo que es un trabajo en el cual primero tenemos que velar por la seguridad de la gente. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Tenemos un equipo que cuidar y tenemos que ver cómo nos organizamos para poder mantener digamos, este modelo intermedio o modelo mixto, en el cual probablemente algunas áreas operativas y de soporte, que podrían ser pues GH, contabilidad, legal y otras, podrían tener un porcentaje mayor de trabajo remoto, u otras áreas como las gerencias, ventas, etcétera, podrían estar tal vez con más tiempo presencial, ¿no? Pero creo que esto hay que pensarlo. Me preocupa también cómo van a ser los nuevos procesos de selección de personal. Ya Verónica me imagino que estará trabajando en eso, porque es un tema que hoy día vas a tener que tener una selección de personal tal vez remota, tal vez digital. No sé si va a ser un auge de los headhunters o cómo va a ser esto. Cómo se va a hacer el afinamiento de los procesos de inducción, de capacitación interna. Y finalmente preguntarnos si este cambio no va a dar paso a un gig economy o a mercados de freelancers, donde las relaciones se dan por encargo o por demanda, con trabajadores flexibles e independientes, en vez de trabajadores a tiempo completo. Es algo que tenemos que ver en el largo plazo, y si esto finalmente no termina yendo por ese camino, ¿no? Fíjate que todo lo que mencionas se convierte en una gran oportunidad, ¿no? Va a ser distinto, va a ser diferente a lo conocido, pero va a ser una gran oportunidad para poder generar nuevos espacios, nuevos trabajos, formas distintas, nos volveremos creativos. Yo me quedo y quisiera reflexionar con un comentario de Francisco, que tenemos que empezar a presupuestar, y a eso le quisiera agregar presupuestar significa planificar, y nos estamos olvidando de que el teletrabajo vino, nos volvimos improvisados y empezamos sobre la marcha a teletrabajar y hacer las cosas como podíamos. Entonces estamos aún a tiempo de empezar a planificar cómo hacer las cosas de la mejor manera posible y que tenga el mejor impacto para la empresa, para el negocio, para su gente y para sus familias. Quiero agradecerles enormemente, les estoy tan reconocida, para mí ha sido un placer conversar con ustedes, espero que no sea la primera ni la última vez. Mil disculpas nuevamente a ustedes, sobre todo a ustedes y a la gente que nos ha estado escuchando, por la demora técnica, que espero no vuelva a ocurrir. Así es que tengan una buena noche y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Verlos. Chao. Gracias. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Chao.